Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con botellas de vino. Deberían estar llenas, pero bueno, vamos a trabajar con estas vacías, porque lo ideal es hacerlo con botellas nuevas y llenas para poder regalar esta Navidad. Así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Como les decía, vamos a trabajar con botellas de vidrio. Lo ideal sería que estuviesen nuevas y llenas para poder decorarlas y regalarlas esta Navidad. Así que bueno, vamos a dar muestra de cómo podemos decorarlas de una manera preciosa y que sería el regalo ideal. O también incluso podríamos vender estas botellas ya decoradas. Voy a dar tres ejemplos de cómo decorarlas. Es muy sencillo. Vamos a utilizar pintura. Voy a pintar dos con pintura a la tiza primeramente como imprimación. Después le voy a poner a una un color blanco, a la otra un color rojo. Y la tercera botella la vamos a pintar en un color dorado. Es una pintura a esmalte, al aceite. Y bueno, después de que sequen muy bien, simplemente vamos a decorar utilizando flores, follaje navideño, algunas piedras acrílicas, tela de yute, en fin. Voy a poner la cámara en silencio, no voy a estar explicando porque sería repetitivo, así que disfrutemos de esta manera de decorar botellas de vino que bien podríamos regalar o vender en esta época navideña que tanto nos gusta a todos los seres humanos. Adelante con el paso a paso, pero solamente vamos a disfrutar y escuchar la música navideña mientras observamos el proceso de la decoración de estas botellas de vino.
Y así es como hemos terminado de decorar 3 botellas de vino. Lo ideal sería que estuvieran llenas. Pero bueno, ustedes pueden hacerlo. Aprovechen el tiempo y preparen los regalos para esta Navidad. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo, amigos, nos vemos en el próximo video.